Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas con Pablo García, psicólogo clínico del grupo Herramientas para la Vida. En esta ocasión queríamos consultarte, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Acerca de lo que es la sexualidad infantil y de cómo tratar este delicado tema en nuestros hijos. Bueno, qué tema tan difícil de abarcar, pues nosotros tenemos una carga cultural bastante fuerte donde todos estos temas son muy prohibidos, ¿no? Pues realmente la sexualidad es un tema de toda la vida que se debe tratar porque el significado de sexualidad pues es el conjunto de condiciones físicas, anatómicas y psicológicas, afectivas que tiene cada ser humano. Es decir, que es un tema que yo lo voy a manejar toda mi vida porque si realmente yo tengo psicología desde pequeño, yo tengo físico y tengo anatomía, o sea, el funcionamiento de mi cuerpo. Entonces, este es el verdadero término de sexualidad. Ya. El tema también debe tratarse desde qué edad. Como bien lo decía, se debe tratar desde toda la vida, pues porque como papás nosotros decimos, bueno, ya va a crecer, bueno, sí, yo ya le diré, o que le hable el papá, dice muchas veces la mamá. Pues realmente es un tema que se maneja durante toda la vida y si es que no abarcamos nosotros como papá, pues la sociedad lo hará, obviamente tergiversada, porque muchos los amiguitos, los amigos, la televisión, revistas, el internet, imagino, los chistes del internet, claro. Y ahora se meten nomás los chicos a esas páginas en donde uno, imagínese, en la edad de uno, o sea, no quiero decir que somos tan viejitos, pero para la edad de uno ver ese tipo de cosas era demasiado inaccesible, en cambio que ahora ya tienen acceso a esas cosas. Claro, obviamente vamos a manejar muy bien ciertas cosas. La edad adecuada para hablar con los niños de sexualidad es de los 6 a los 10 años, porque según la psicología clínica estamos en una etapa de latencia, donde los niños solo necesitamos llenarnos de información. Así que como nosotros entablemos la conversación, es decir, todo el proceso de la sexualidad en los seres humanos, ellos lo tomarán de una forma buena. La etapa de las preguntas, ¿no? La etapa de las preguntas, ajá. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de la fisiología de los órganos sexuales, ¿no? Pues muchos de nosotros en la casa primero ya le metemos un tabú diciendo que el pollito, que la pollita, cuando el nombre adecuado es pene y es vulva. ¿Sí? Es como los niños mismos conocen, ¿no? Dicen, ok, me duele la mano, me duele el codo, pero nunca dicen me pique el pene, pues dicen me pique el pollito o me pique el chiquito, depende cómo lo tratemos, ¿no? Claro, en la casa. Pues un punto inicial sería hablar de lo que es los genitales. Ahora, Pablo, generalmente cuando hay este desconocimiento en los muchachos, se sucede en este problema de que ellos quieren explorar su sexualidad y a veces caen en personas inescrupulosas, como por ejemplo parientes, gente desconocida, el abuso infantil. Bueno, pues el hablar de sexualidad con los niños va a hacer que ellos tengan y puedan darles herramientas para que puedan defenderse ante estos abusadores. Pues los niños realmente tenemos tres reglas básicas para los niños, ¿no? Yeah. El primero es hacerles entender que no hay secretos con los papás. Es decir, que yo no voy a tener ningún secreto con mi papá. Yo le digo esto, ok, mi hijo, ¿sabes qué? Todo lo que tengas que decirme, dímelo. No tienes que tener secretos, eres menor a 10 años, o sea, yo tengo que saber todo de tu vida, claro. No tienes por qué tener. No hay secretos. No hay secretos. La segunda regla es siempre puedes contar conmigo y advertirle, porque va a venir el abusador y le va a decir, ok, si tú le ves a tu papá, yo le mato, yo le hago daño, yo te hago daño a ti. Pues decirle, mi hijo, ¿sabes qué? Nunca vas a estar solo, siempre vas a tener una persona adulta que es tu mamá, que es tu papá y que es, bueno, algún pariente de confianza, ¿no? Y la tercera regla y muy fundamental es el hecho que solo 4 personas pueden tocar mis partes privadas. Partes privadas, vamos a hablar lo que es labios, lo que es caderas, lo que es genitales, lo que es nalgas, lo que es pechos. Igual para los chiquitos, para los niños. Para los niños, obviamente. Los niños van a entender eso y saber el hecho de que solo 4 personas va a haber. Mi papá, mi mamá, siempre y cuando yo me sienta cómodo con ellos. Es decir, si yo me siento incómodo que me toque mi papá, entonces papá no puede tocarme. La tercera persona es el médico en presencia de papá y mamá. Esto hay que aclarar. El médico puede tocar mis partes privadas en presencia de papá y mamá y pues yo mismo, ¿no? No solo.
No solo, obviamente no, pues con la autoridad. Obviamente va a haber otros, dice, oiga, pero a mi hijo le baña la empleada. Pues hacerle entender al niño que la empleada fue autorizada por papá y mamá para que toque sus partes privadas. Así que ellos pueden defenderse, ¿sí? ¿Cómo aprender a detectar un abuso infantil, Pablo? Bueno, primero, antes de llegar a este punto, tenemos que tener claro que enseñarle al niño a defenderse. Por ejemplo, hay un ejercicio súper chévere que manejamos en Herramientas para la Vida. Es decir, vamos a decir al abusador que no quieres que te toque. Vamos a decir, por ejemplo, con la boca, ¿cómo sería? Con la boca sería, no quiero que me toques. ¿Cómo sería con el corazón? Sería, no quiero que me toques. ¿Cómo sería con el estómago? Sería, no quiero que me toques. Entonces esta dinámica va a hacer al niño que hable desde el estómago y él va a interpretar que el estómago es, no quiero que me toques. Porque pongámonos a pensar que un niño, venga el abusador y venga un niño de 6 años y le diga, no quiero que me toques, con todas sus iras. Entonces el abusador le va a poner en crisis y obviamente podemos... No le va a dar fácil las cosas, ¿no? Ajá, y aparte él ya sabe que tiene que contar a papá y tiene que contar a mamá. Como primera instancia, ¿cómo detectar en los niños? Pues hay muchas formas de detectar. Puede ser, dependiendo, por ejemplo, se vuelve introvertido, tiene mucho... hay niños, por ejemplo, que tienen mucha sobreestimulación en sus órganos. Empiezan a refregarse, empiezan a tocarse, empiezan a tener actitudes fuera de lo normal para un niño de su edad. Empiezan a levantarle la falda a las niñas, empiezan a tener actitudes que ya son de adultos, ¿no? Entonces ahí podemos tener ya como una alerta de que algo está pasando, porque ojo, el abuso sexual no solo viene dado de penetración, viene dado de manoseo, viene dado de exposición. Es decir, si yo le pongo a ver películas pornográficas, esto es un abuso sexual. Si yo le manoseo sus genitales, si yo obviamente hay penetración, eso es abuso sexual. Y si yo hablo de temas sexuales explícitos, eso es abuso sexual, o sea, la exposición. Pablo, para culminar esta entrevista, queríamos un poco tu diagnóstico en referencia a qué hacer cuando detectamos el tema de este abuso, toda vez de que conocemos de que si no es tratado a tiempo, esto se acarrea toda la vida, ¿no? Bueno, pues realmente lo primero es buscar ayuda profesional. Antes de la ayuda profesional también vendría el tema de hablar, de dar confianza, de decir, ok, ahora ya estamos en esto, ya pasó, o sea lo que ya ha pasado, pero ahora cuentas conmigo, y empezar a encaminar desde aquí. Y obviamente el trabajar con ayuda profesional y en el caso con ayuda legal, pues porque realmente estas personas esto es un delito penal, pues el abuso sexual, así que tenemos que asesorarnos. Y así como está abusando de uno, va a abusar de muchos. Ajá, tenemos que asesorarnos penalmente porque esa persona no está bien. Y la incidencia en el Ecuador es súper alta. En las partes rurales es súper alta la incidencia de abuso. Es casi una práctica normal. Sí, y muchos niños callan por este punto. Así que lo indispensable para prevenir es hablar de sexualidad con mi hijo, hablar de sus genitales, hablar de la función, hablar de lo que es embarazo, de lo que es menstruación, hablar de lo que hace papá y mamá en el cuarto. Es súper importante. Nosotros tenemos estos temas subidos en nuestra página web de Herramientas para la Vida. En Facebook tenemos cómo hablar, qué hace papá y mamá en el cuarto. ¿Algún número telefónico también, Pablo? Sí, tenemos el 2444-153, mi teléfono celular el 08-430-2319. Para una ampliación, ¿no? Obviamente que sí, porque este tema es bastante, tenemos mucho por donde conversar. Nos pueden llamar, estamos a las órdenes, somos psicólogos clínicos especializados en estos temas. Cortísimo se nos quedó el tema para seguir tratando de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, a cargo del psicólogo clínico Pablo García del grupo Herramientas para la Vida. Gracias, Pablo. Muchas gracias a usted.